Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, gente, hoy miércoles, vamos a hacer un nuevo webinario. En este caso, vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con un poco con mercados internacionales. El día miércoles pasado nos enfocamos en el módulo de mercado argentino, y estamos ahí, bueno, a la espera de ver de algunas definiciones todavía de la bolsa argentina y de las acciones principalmente. Eh, pero bueno, queremos ver, a ver cuál es el contexto un poco internacional, ¿no es cierto?, en el cual estamos ahora inmersos, y ver que en base a ello cuáles son las expectativas. Entonces, en esta hora un poco la idea es, como les comenté el miércoles pasado, aquellos que, bueno, que por ahí están suscriptos al módulo internacional y no al módulo mercado argentino, la idea es simplemente darle un seguimiento a más allá de los reportes que ustedes reciben de manera rutinaria y los audios, digamos, también hacer un foco también bueno, el contexto global, digamos, ¿no es cierto? A mirar un poco más el mapa, un poco más el bosque de lo que está ocurriendo para poder de alguna forma luego en el día a día tengamos una mejor guía, si se quiere, de eventualmente dónde podemos estar parados, ¿no? Para ello, obviamente vamos a repasar un poco de todos los mercados internacionales, que son los que involucra el informe, un poco de bolsa de Estados Unidos, vamos a ver un poco de tasa, un poco de dólar, vamos a ver también un poco bueno, de emergente y Brasil, y también vamos a mirar algo de metales y petróleo. Así que bueno, sin ir más, vamos a comenzar. En este caso, lo que quería básicamente mostrarle esta primera placa donde un poco nos da la perspectiva habitual, digamos, de la ciclicidad que hace el mercado, ¿no? En cuanto a sus valores, ¿no? O sea, donde eventualmente nosotros nos encontramos con una particularidad, con que, bueno, nos muestra básicamente cuándo son los procesos de acuerdo a dónde se encuentra el ciclo de mercado, en qué fase se encuentra el ciclo de mercado, nos muestra de alguna forma, digamos, cuál es el activo que se torna un poquito más atractivo en cuanto a su posición, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo que, bueno, el periodo de compra de bonos ya se materializó, si se quiere, en Estados Unidos principalmente, y Europa también, ¿por qué no? Luego tuvimos un periodo de compra de bolsa que seguramente, bueno, que se ha extendido hasta estas fechas, ¿sí? Quizás el que no hemos visto fue este, ¿no? O sea, el buy commodities, el proceso de donde las materias primas se empiezan a hacer un poco más fuertes. Si bien es cierto que del 2016 a la fecha hemos visto algunas materias primas, en el caso del petróleo, o si se quiere, algunos casos de algunos metales, que vimos algunos pisos importantes y algún intento de recuperación, nunca terminamos de ver un desarrollo de tendencia consistente, digamos, ¿no? En petróleo quizás ha sido dentro del mercado de commodities el más firme, si se quiere, pero bueno, en el resto no es ni que hablar en el mercado bueno, de granos o en el soft, donde vamos a encontrar muchos activos, caso, no sé, el azúcar, por ejemplo, a modo de ejemplo simplemente, donde también han sido realmente muy castigados, ¿no es cierto? Luego tuvimos un periodo de venta de bonos que, bueno, a la fecha vamos a ver un poco cómo estamos, la gran suba de tasa de Estados Unidos del último año, si se quiere, el último año y medio, sí, donde nos muestra básicamente un fuerte proceso de venta de bonos y recuperación de tasa. ¿Sí? La pregunta es si estamos justamente en esta fase, ¿no? Entonces, y ahí es donde surgen muchas dudas, porque la pregunta es si la bolsa ya entró en su pico máximo y ya estamos en el momento de empezar a vender bolsa en Estados Unidos, principalmente, cuando digo Estados Unidos, por ahí lo replico a Europa, principalmente, ¿no es cierto? Y a algunos mercados de Asia, o si eventualmente todavía esto necesita todavía mayor, digamos, desarrollo, ¿no? O sea, ese es el gran punto. Principalmente por esto, porque el hecho de decir, ¿qué voy a vender commodities si en realidad los commodities ni siquiera subieron? Por ejemplo, ¿no? Como digo, ¿se puede caer el petróleo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Si el petróleo se puede caer 70, $75 que alcanzó, no sé, a 55, $50, sí, podría pasar, pero en términos generales no tenemos un gran crecimiento. Entonces, dentro de esta ciclicidad habitual, insisto, esto no es
no es una receta, simplemente es una forma habitual como se mueven los valores dentro de un ciclo de mercado. Bueno, nos apoyamos indudablemente en nuestro principal compañero analítico, que claramente es Elliott Wave, ¿no es cierto? Nuestro desafío básicamente es poner dentro del mapa de Elliott en qué momento o en qué parte del ciclo se ubica puntualmente, digamos, cada uno de los activos, ¿no es cierto? Y esto va, obviamente, con la intención de poder, una vez que yo puedo ubicar dónde estoy parado, de alguna forma me puedo dar una idea de inferir el movimiento que va a seguir, ¿no es cierto? Y aquí es donde se arman algunas polémicas, se puede decir, del lado analítico, ¿no? Donde algunos analistas podemos diferir en algunos conceptos. O bien no es que diferimos exactamente, sino que, bueno, en términos generales, cuando la situación no está tan clara, porque como mencioné anteriormente, los ciclos no han ido tampoco tan acorde, recordemos y no olvidemos nunca que en todo este periodo de buy bolsa, digamos, y todo el periodo de crecimiento del mercado bursátil, por ejemplo, hemos tenido un periodo muy importante donde el emergente ha sido muy castigado, ¿no? Entonces, las bolsas del mundo, las principales bolsas del mundo han crecido, principalmente de Estados Unidos, Europa, también algo de Asia. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, un gran movimiento de suba en el Nikkei, en el Japón, digamos, en fin, pero digamos, cuando nos pasamos a emergentes, han sido mercados realmente castigados. Entonces, nos encontramos con ciertas disociaciones en cuanto al mercado internacional que, bueno, que de alguna forma permite discutir bien en qué fase nos podemos encontrar de Elliott. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer en cada uno de los activos es tratar de alguna forma poner ubicación tentativa donde es que podíamos estar, ¿sí? Como ustedes saben, pisos importantes en el mercado de valores hemos visto luego de la crisis del 2008, 2007, 2008, cuando fue justamente la crisis subprime en Estados Unidos, ¿no es cierto? Allí hemos visto pisos singulares, digamos, de importancia, y desde entonces, bueno, la bolsa americana ha venido con un movimiento de expansión realmente, bueno, que nos ha llevado hasta estas fechas a valores realmente altos, digamos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es caro y qué es barato para el mercado? Bueno, ya digamos, podemos también discutir mucho tiempo qué es caro y qué es barato para el mercado. Lo cierto es que sí podemos ponernos de acuerdo de algún modo de que en esos pisos fue un cambio de psicología muy, digamos, distintivo. Es decir, hemos pasado, digamos, de un periodo de cierto bienestar, entre comillas, que veníamos de lo que sería todo el movimiento de suba entre el 2003 y el 2007, si se quiere. Recordemos que también traíamos algo todavía de euforia, de lo que fue la .com en su momento hacia comienzos del 2000, digamos, ¿no es cierto? Es decir, luego el mercado pegó un sacudón muy, muy fuerte, muy rápido, muy veloz, que generó indudablemente un estado de ánimo bastante caótico y bueno, y uno puede presumir de que a partir de esos pisos, digamos, si quiero ubicar ese piso del 2009, bueno, lo ubico claramente en un fin de ciclo, después veremos de qué parte del ciclo, pero es decir, un fin de ciclo y a partir de entonces pensar que fue a partir del 2009 donde se comienza un ciclo de avance para la bolsa americana y principales bolsas del mundo, ¿sí? Para ello, entonces, repasemos un poco algunos mercados. Vamos a ir, por ejemplo, al índice de bolsa del mundo. El índice de bolsa del mundo nos ha mostrado, por ejemplo, luego de la caída del subprime, ¿sí?, nos ha mostrado una secuencia de crecimiento bastante importante. La diferencia que tiene este con la bolsa americana es, por ejemplo, que fíjense que en los últimos meses, un gráfico mensual, cada barra representa un mes operativo. En los últimos meses, todos los índices de Estados Unidos han logrado superar los máximos de comienzo de este año, que fue de comienzo del año 2018, ¿sí? En este caso, fíjense que no ha pasado tal evento. Esto obviamente, digamos, está asociado a la debilidad que ha mostrado Europa, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, ¿sí?, entre otros ejemplos, digamos, ¿no? La pregunta es, y acá donde se arman las discusiones, digamos, ¿no es cierto? Un eliotista podría inferir de que pasamos de la depresión a la euforia. Y la primera pregunta es si acá hubo picos de euforia. Lo que sí podemos encontrarnos es con números de la economía americana. Por ejemplo, recordemos que el principal índice, la principal bolsa que incide
sobre este índice de bolsa del mundo es Estados Unidos. Tiene más del 50% de incidencia sobre, por eso digamos, el dibujo es bastante similar al de la bolsa americana, digamos. Pero la primera pregunta que nosotros decimos si se lograron picos de euforia. Bueno, quizás es relativo, ¿no? O sea, hay sectores donde sí hemos visto pico de euforia, por ahí en el sector tecnológico hemos visto realmente movimientos, digamos, exagerados, si se quiere. Incluso hemos visto, bueno, Apple, Amazon llegando, bueno, a récord de capitalización bursátil, digamos, ¿cierto? O sea, realmente fueron sectores donde sí se vivieron picos de euforia muy importantes. Ahora bien, en el caso de otros mercados, no hemos visto lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta es si no hemos visto pico de euforia en términos globales, ¿será que recién en realidad ya vimos el final del movimiento? Bueno, en realidad, un heliotista te podría decir tranquilamente, mira, podría decir, yo pienso o yo veo que en realidad el ciclo alcista que comenzó en el 2009, el mercado ya desarrolló, ¿sí?, un movimiento de avance, una corrección, ya después, en fin, podemos discutir un poco desarmar esta posición, por qué es tan compleja, pero no quiero entrar en tanto tecnicismo, digamos, ¿sí? Habemos visto un movimiento de crecimiento, perdón, déjenme volver atrás, un movimiento de avance, ¿sí?, un movimiento de corrección. Uno podría decir, bueno, acá en realidad vimos la onda 3 de todo el ciclo alcista, vimos la onda 4, ¿sí?, donde no existen solapamientos, en fin, alguna regla de Elliott que, insisto, no quiero entrar en tanto tecnicismo, ¿sí? Y vimos el final, digamos, acá en realidad lo que estamos en presencia de un mercado que está haciendo un techo singular, digamos, de singular importancia, donde realmente está finalizando todo un ciclo de avance del 2009, y lo que va a venir a este mercado es un sacudón muy fuerte que lo va a depositar mínimamente de regreso a los niveles del 2006 o bien eventualmente a niveles inferiores. Es decir, proyección de esta característica es factible y es posible que alguien lo pueda hacer. Y la pregunta, ¿está mal? Bueno, no digo que esté mal, la pregunta es ¿cuál es la necesidad de estar en este momento, digamos, donde nada de eso se ha confirmado, de querer anticiparse a movimientos tan fuertes? Digo, considero la posibilidad alternativa, digamos, de pensar que en realidad lo que estamos viendo, dado que Emergente está todavía recién intentando reaccionar de la zona de los pisos, luego que vimos pisos importantes en 2016, ¿sí?, dado que los commodities ni siquiera reaccionaron, en fin, ¿por qué no pensar de que en realidad lo que estamos viendo fue recién el techo de un movimiento en onda 3, es decir, que en realidad vimos la onda 1 y vimos la onda 2, que en realidad estamos cerrando el movimiento onda 3, que lo que va a venir es una corrección importante claramente al movimiento de suba de los últimos años, ¿sí?, pero que en definitiva sería una corrección temporal que podría demandar algunos meses hacia adelante, pero que luego podría dar habilitación a un nuevo ciclo de expansión, donde sí nos lleven a picos de euforia realmente importantes. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios es más factible? ¿Que estemos en el escenario de corrección mayor o en el escenario de corrección menor? Yo digo, bueno, no es tan urgente respondernos esa pregunta, creo en lo inmediato. En definitiva, los dos escenarios te proponen un escenario de baja, digamos, ¿no es cierto? Al menos inicialmente. Después van a cambiar las magnitudes. Si eventualmente el mercado baja hasta estos parámetros técnicos, ¿sí?, y los quiebra, bueno, tendremos que habilitar el movimiento, pero ya uno se va posicionando en un escenario correctivo. Entonces, hablar de cuál va a ser la magnitud en este momento creo que no resulta lo más conveniente. Sí, lo que uno puede evidenciar ante las reversiones que estuvimos viendo en el último mes, la posibilidad de que estas reversiones estén más en línea a un escenario de corrección más profundo, ¿sí? Entonces, es por eso digo, la alternativa que ponemos acá como finalización de todo el ciclo, lo dejamos como alternativa y por el momento contemplamos la posibilidad de una corrección que en definitiva va a ser importante porque indudablemente, si ustedes lo miran en términos de porcentual, estamos hablando de una caída que puede llegar a ser aproximadamente del 10-12% de los valores actuales, ¿sí?, lo cual es mucho, ¿sí? Entonces, va a ser importante, pero que en definitiva no perdería, no sería el fin del ciclo alcista y el cambio de tendencia, sino sería una corrección más para luego retomar la senda positiva, ¿sí?
Esa sería un poco la lectura inicial si miramos un poco el bosque principal del mercado, ¿ok? Cuando vamos y nos centramos en el mercado de la bolsa americana puntualmente y tratamos de replicar un poco este comportamiento, bueno, la secuencia es obviamente bastante similar, digamos, si nos encontramos con un pico del índice Dow Jones que fue allá arriba, que logró alcanzar nuevos máximos, que incluso ha revertido con una llave de reversión semanal, que nosotros lo hemos mencionado en algún audio, digamos, hace un par de semanas atrás, que esa llave de reversión semanal se terminó validando hacia adelante y que hoy está con riesgo de incluso dejarlo con llave de reversión mensual, digamos. Esto sería un escenario de advertencia mayoritaria, digamos, para poder ver si efectivamente estamos en este proceso de corrección mayor, ¿no es cierto? Vemos cómo el promedio móvil, que en su momento también acompañó todo el movimiento de crecimiento acá, al ser quebrado, fíjense cómo el mercado hizo el proceso de corrección. Bueno, estamos en una situación bastante similar, ¿no? O sea, aparenta ser que si el mercado, tras estos rebotes que está teniendo en las últimas jornadas, principalmente en la jornada de ayer, finalmente se terminan truncando y el mercado quiebra zona de soporte, podría habilitar el movimiento de baja más importante. Y ahí estamos hablando, si va a buscar los niveles ideales de onda 4, por ejemplo, que recorte el 38,2% de todo el recorrido de onda 3, estamos hablando de un movimiento que nos debería depositar en cercanía al 38,2% de todo el avance de onda 3, donde está justamente la línea de tendencia esta que une piso de 2 con el piso acá del movimiento de onda 4, ¿sí? Es decir, te da una alternativa, si se quiere, el promedio móvil de 50 meses, si se quiere, ¿sí? Es decir, te da toda una alternativa donde te dice, mira, si yo me quiero a la baja de los mínimos que ya vimos, posiblemente tengamos caída de entre el 15 y 20% en la bolsa americana. Es mucho realmente, ¿no? Estamos hablando de un movimiento muy fuerte, pero que no cambiaría el escenario de que puede ser una corrección temporal, como acorde a todo el avance que tuvimos en el 2012 y que recién luego el mercado desarrollaría el movimiento de suba adicional. Uno puede pensar, bueno, pero si se habilita ese movimiento, esa caída, ¿va a ser realmente de mucho tiempo? Bueno, las correcciones anteriormente, digamos, esta fue la corrección la que más duró, si se quiere, en términos generales, digamos, ¿sí? Y fue bastante psicológica, no olviden lo que pasó acá, ¿no? Esta fue el Black Monday, esta caída de acá fue el Black Monday de agosto del 2015, esto fue la caída del 2016, cuando tuvimos un pico de estrés en el petróleo, con petróleo cerca de $26. Esta fue la caída de Europa, es decir, es claro que si se habilita un movimiento así, vamos a tener un movimiento de mucho estrés del mercado y se van a presentar 25.000 fantasmas posibles que puedan anular esta posibilidad técnica. Lo importante es que lo evidenciemos hoy, ¿sí? Primero para ver cómo nos posicionamos en este sentido, si es que el mercado confirma, y segundo para también estar atentos de que antes de que eventualmente el mercado se caiga, en el momento que el mercado se ponga muy nervioso, también recordar este conteo y esta posibilidad de que siempre fue contemplada previo a que eventualmente el mercado pueda desarrollar quizás un nuevo movimiento de expansión. Lo iremos viendo. Sí, claramente, si esto ocurre, vamos a tener meses bastante complicados en el mercado, ¿sí? Cuando vamos al corto plazo, bueno, acá se ve muy claro, ¿no? O sea, acá tenemos, fíjense cómo el promedio móvil de 50, que ustedes ven acá, 50 semanas ya, ¿sí? Cómo está luchando como contención, el mercado fue a buscarlo, en esa zona tenemos la línea de tendencia, fíjense, semilogarítmica, una línea de tendencia también con una inclinación un poquito más importante, digamos, a seguir acá en cuanto al corto plazo, es decir, te muestra claramente por qué el mercado se frenó allí. Ahora, el punto es, si realmente estamos en el escenario de corrección mayor, lo que te queda claro es que esta recuperación que estamos viendo ahora se va a truncar en los niveles de resistencia y el mercado va a terminar quebrando mínimos. Creo que el quiebre de mínimo definitivamente será la confirmación de que estamos dentro del proceso de corrección más importante y ahí donde, bueno, debemos claramente tomar cobertura y actuar en consecuencia, creemos el lado operativo al menos, ¿cierto? Si nos focalizamos en el S&P, las condiciones no cambian, fíjense esa vela envolvente que se está armando el S&P, que parecía ser casi, digamos, poco probable, si bien todavía faltan muchos días operativos de octubre, de que se termine por cancelar, digamos, ¿no es cierto? O sea, todo indicaría de que, bueno, estamos teniendo ahí un inicio de techo y un inicio de corrección mayor. Bueno, la secuencia sería parecida, digamos, un movimiento que nos podía regresar a niveles S&P de $2.300, $2.200, 38,2% del recorte
como onda 3 y recién luego un movimiento de expansión. Insisto, si estamos en un escenario de cambio de tendencia definitiva de todo el ciclo, ¿sí? Y estamos dentro de una baja mucho más importante, bueno, vamos a tener tiempo acá de decidirlo. Por lo pronto le jugamos a movimiento menor, que ya de por sí es menor de mediano plazo, pero es bastante importante de corto. Entonces, atentos con ello, ¿no? Si vamos al corto plazo, vemos exactamente lo mismo. Fíjense el promedio móvil cómo viene trabajando, ¿sí? Conteniendo, conteniendo, conteniendo. En momentos, digamos, de mucho estrés. Recuerden que en este periodo estamos hablando, esto fue la caída Trump, digamos, ¿sí? Asume Trump bueno, a la presidencia de Estados Unidos. Este momento fue parte del Brexit, no olvidemos el Brexit. Es decir, son todas situaciones que se dio con psicología muy negativa. El mercado está enfrentando esa zona y claramente, en caso de vulnerarla, va a terminar validando el movimiento de corrección mayor que estamos planteando. Y finalmente Nasdaq, que ha sido uno de los mercados que más ha crecido. Fíjense lo que es el mapa del Nasdaq del 2000, toda la caída de luego que se pinchó de la burbuja de .com, cómo el mercado ha logrado escalar. Incluso hay cierta armonía de tiempos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que todo este movimiento de crecimiento que ustedes ven desde el 2009 a la fecha, aproximadamente fue 2 veces en términos de tiempo el movimiento de recuperación de la onda 1. Entonces, es decir, hay una coincidencia para pensar de que este techo puede ser singular y que puede haber una corrección importante. Ahora, bueno, por lo pronto estamos viendo también una llave envolvente ahí, perdón, una vela envolvente mensual. Se ve cochilita, pero bueno, pueden verlo luego en un zoom, digamos, ver cómo el mercado también estaría validando la chance de techo, en fin, digamos, y la corrección. Por lo pronto, si solamente estamos en una fase correctiva dentro de la 3 mayor, eventualmente nos depositaría en niveles de 5.700, 5.500 puntos, y recién desde ahí retomando. Pero en todo caso estamos hablando de movimientos que serían promedio del 15 al 20% de la bolsa americana. Estamos hablando de movimientos muy duros, digamos, ¿no? Entonces, eso es un dato que no tenemos que pasar por alto. Quiero que diferenciemos los marcos temporales, es decir, estaríamos dentro de la posibilidad de que se habilite una corrección importante de corto plazo, ¿sí? Que podría demandar varios meses, digamos, pero que bueno, que en definitiva no cambie el escenario todavía técnico de mediano a largo. Así, puede ser que estemos dentro del ciclo alcista, nada más que lo que viene ahora es un proceso de corrección parcial, que bueno, como el movimiento fue fuerte de suba, también podemos tener un movimiento también fuerte de corrección en este caso, ¿no es cierto? Claramente el quiebre, los mínimos, ya tuvimos un rally muy importante en este índice fue incluso en la jornada nocturna de hoy, llegó a testear niveles por encima de 7.300 puntos, digamos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vemos que si el mercado vulnera los 7.000 puntos nuevamente, vamos a estar en condiciones de confirmar ese movimiento. Por lo pronto entendemos que esta caída fue bastante vertical, que el mercado está intentando recuperar, como estamos proponiendo el informe, una recuperación simplemente temporal para luego finalmente habilitar el movimiento de baja mayor, ¿sí? Lo iremos viendo, lo iremos analizando, iremos al pendiente también con respecto a los audios, iremos avisando en la medida que vamos viendo las diferentes validaciones. Por lo pronto, el escenario principal, todo indicaría que los techos que vimos fueron realmente importantes y que estamos dentro de un proceso de corrección que podría ser entre el promedio del 15-20% para la bolsa americana hacia los próximos meses. Estaremos atentos, ¿sí? Fíjense, en este caso le quería compartir el ETF del sector tecnológico, el XLK, que básicamente sabemos muy bien que yo ya les comenté en otra oportunidad, ustedes ya lo saben, digamos, no hace falta que yo se lo diga, es el sector de mayor ponderación en los 3 índices, tanto en la bolsa, en el Dow Jones, tanto en el S&P como también obviamente en el tecnológico, ni que hablar del Nasdaq, digamos, ¿cierto? Si cuando uno observa también la figura de reversión, de llave de reversión o de vela envolvente, si ustedes lo quieren, digamos, si lo vieran en velas, entonces todo te muestra claramente que las reversiones fueron importantes, bien cómo fue a chocar con la línea superior del canal, eso digamos, la validación de 3 meses consecutivos del mercado chocando con niveles de resistencia y luego revirtiendo de esta forma, son datos no menores que de alguna forma estarían alentando este movimiento de corrección mayor. Claramente, es decir, estamos en un escenario de complicación para la bolsa americana y bueno, cuando uno ve que el principal sector está validando esa posibilidad, indudablemente
termina ganando mayor confianza el escenario técnico que estamos proponiendo, si se quiere, ¿sí? Cuando vamos, bueno, acá básicamente, en este caso, bueno, estamos viendo justamente un movimientos, más que nada estoy hablando, esto es el mensual, este sería el semanal, digamos, ¿no es cierto? Fíjense que bastante similar, fue a chocar con el promedio móvil de 50 periodos, el mercado se recuperó y de allí parecía ser como está haciendo como un pullback a lo que fue el quiebre del canal y luego retomando la tendencia alcista. Es decir, realmente si el mercado está en esta secuencia general, estamos viendo una recuperación que va a ser fugaz y hay que ser muy atento a eso, aprovecharla al máximo porque entonces deberíamos estar retomando la senda bajista. Pregunta es que ustedes pueden hacer, Rubén, ¿se puede truncar todo este escenario bajista? ¿Se podría eventualmente de quedar inhabilitado y pensar que desde acá el mercado retomará la senda positiva? Estoy hablando para este ETF, obviamente para los diferentes índices en realidad, ¿sí? Bueno, la respuesta es, bueno, sabemos que Estados Unidos ya, uno está curado de espanto con Estados Unidos en ese sentido, digamos, porque si uno repasa los movimientos, por ejemplo, y acá no se ve tanto en el Dow, no se ve tanto tampoco en el S&P, pero vamos a ver movimientos de esta característica bastante similares en el Nasdaq, por ejemplo. Es decir, si uno mide el movimiento de baja desarrollado hasta el momento de los máximos de 7.700, estaba hablando de Nasdaq 100 en este caso, no el compuesto, sino el 100, si vamos a ver que el movimiento de caída tiene igual magnitud que lo que lo vimos acá, que lo que vimos acá. Y el mercado, fíjense que acá no necesitó una secuencia bajista, o sea, parecía que arrancaba la corrección y finalmente no llegó a nuevos máximos. Parecía que arrancaba la corrección y no llegó a nuevos máximos. Entonces, ¿por qué yo digo que el punto de confirmación va a ser el quiebre de los mínimos? Bueno, porque acá el mercado aguantó los promedios móviles de 50, y acá lo está enfrentando y lo reconoció. Entonces digo, bueno, si realmente estamos en un escenario todavía de bull, digamos, la salida tiene que ser inmediata. Entonces la recuperación actual indudablemente tendría que romper resistencias y ir a buscar niveles a nuevos máximos en forma directa. Ahora, si el mercado se termina truncando la recuperación y termina quebrando la zona de mínimos, ya creo que para mí, del lado técnico, ya no quedarían más nada por confirmar. Me parece que ahí ya estaríamos en condiciones de validar el movimiento de baja mayor. Entonces, básicamente es eso. O sea, podríamos, si uno se tiene que jugar, digo, me juega el movimiento de que ya estamos en la corrección mayor. Ahora, que existen todavía puntos de confirmación que se puedan validar, sí, es cierto, y a eso es lo que debemos estar pendientes si se quiere en los próximos días o en las próximas semanas, ¿sí? Bien. Entonces, un poco el punto sería cómo estamos posicionados, cómo sería la sugerencia operativa en base a esta condición técnica. Bueno, yo lo que digo es, claramente los stop loss están dados, si bien no los llevo a los extremos, a los mínimos, a los máximos de mercado, bueno, en algunos casos niveles muy cercanos, digamos, ¿sí? 26.500 de stop loss de Dow, 2.950 S&P y 7.550 de Nasdaq. Quizás por ahí me estoy jugando demasiado porque, bueno, recordemos que el máximo fue 7.700. O sea, el punto es, el dibujo que debería estar haciendo el mercado es, si el mercado hizo realmente un techo, esto fue una caída, ¿sí? El mercado lo que está haciendo fue la caída que estuvimos viviendo esta semana pasada. Lo que estamos viendo es una recuperación, que es la que planteó el informe. Lo ideal es que no quiebre entre el 50 y el 61.8 de la baja anterior. Todavía estamos por debajo de esos niveles, así que tranquilo, digamos, ¿sí? Y acá el mercado debería retomar la senda bajista. Ahora bien, si el mercado vulnera los niveles de resistencia, ¿sí? Claramente la zona de máximos es la zona definitiva, pero bueno, nosotros muchos de estos stop loss que estoy estableciendo acá están como un poquito por encima del 61.8, ¿no? O sea, tratando de darle algún margen de que, bueno, que si se recupere, pero que no se recupere demasiado hasta la zona de máximo. Así que esa sería un poco la lectura. La otra posibilidad es decir, no voy a tomar ninguna posición vendedora porque ya fui engañado muchas veces sobre la posible corrección de Estados Unidos y nunca llegó. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo actuó en ese caso? Bueno, el mercado vio una tendencia alcista, tuvimos el gran sacudón de lo que va del mes de octubre, eventualmente esta recuperación en la que nos debería generar el escalonamiento alcista si es que realmente estamos en un escenario de engaño. Esta caída fue un nuevo engaño y el mercado veía nuevos máximos, ¿sí?
y en ese caso decir, ¿dónde yo recién activo la orden de venta? Bueno, la orden de venta le voy a activar cuando después de esta recuperación, si el mercado se cae y quiebre la zona de mínimo, ¿sí? Yo creo que el quiebre de la zona de mínimo definitivamente es donde aquellos que están cortos, que operan en corto en un mercado esperando la corrección, ya con algún stop acá, bueno, perfecto, acá donde hay que potenciar el movimiento de caída, la posición short, digamos, ¿sí? Y aquellos que prefieren esperarse la confirmación directamente, bueno, esperar el quiebre para con el quiebre recién activar posiciones de venta. En fin, esa sería un poco la visión que estaríamos al pendiente, como quien dice, ¿no es cierto? Los objetivos son bastante ambiciosos en cuanto a la baja, porque bueno, creemos que estamos en esa corrección mayor, pero por lo pronto lo podemos ir ajustando en la medida que el mercado vaya validando los movimientos, ¿sí? En fin, ¿qué pasa con la tasa de Estados Unidos? Que no es un dato menor, digamos, ¿no? O sea, todos sabemos muy bien que hay un montón de condiciones y variables que van jugando un partido importante en todo esto, ¿no? O sea, bueno, yo les compartí hace un par de días atrás las gráficas y la importancia de los niveles que está enfrentando en algunos casos, bueno, toda la tasa, las principales, digamos, de rendimiento, el de 30 yo le compartí, el de 10 y el de 2 años, ¿no es cierto? Para poder ir de lo más chico a lo más grande de la curva. Y en todos los casos vamos a ver comportamientos bastante repetitivos, digamos, ¿sí? Un movimiento que, bueno, de baja que comenzó en los años 80, que pareciera ser que este piso que vimos en el 2016 ha sido realmente importante y diría yo que casi definitivo. La pregunta es si el mercado va a romper de manera directa y va a liberar un movimiento de tasa en forma directa o si eventualmente podemos encontrarnos con algún retroceso y recién luego el rompimiento alcista, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente tiene que ser continuación del bear market, sino simplemente a un descanso para que luego el mercado continúe. Hasta el momento lo que estamos teniendo es un reconocimiento, si bien es cierto que la tasa no ha bajado fuerte, por lo menos ha sabido reconocer la zona, digamos, ¿no es cierto? Y ese es un dato por lo menos no menor, al menos por el momento, ¿sí? Sabemos muy bien que la pregunta es ¿qué puede pasar si el mercado con la bolsa, si el mercado finalmente, bueno, en esta condición de tasa? Bueno, como ustedes ven, 40 años de mercado han representado esto, digamos, ¿no es cierto? Han representado que cada vez que la tasa, por ejemplo, de 10 años, ha ido a buscar y a testear la zona de la línea de tendencia semilogarítmica a largo plazo, siempre tuvimos, por ejemplo, la última vez fue en el 2007, fíjense, ¿no es cierto? Esto fue techo de bolsa y, bueno, sacudón de subprime, digamos, ¿no? Con una fuerte baja de tasa. Es decir, en general, fíjense, esto fue en el 2000, el 2000 digamos, fue el techo de las burbujas tecnológicas, el mercado hizo techo de bolsa y corrección. Es decir, cada vez que llegamos acá, tuvimos un escenario donde la tasa terminó bajando por el efecto flight to quality, es decir, la bolsa hacía techo, todos salían corriendo de bolsa, salían a comprar bonos y efectivamente la tasa terminaba recortando. Yo no descarto ante el escenario que estoy proponiendo de bolsa de que tengamos una situación similar, ¿sí? Lo que sí reconozco, y no quiero ser necio en ese sentido, es que, bueno, de que es un mercado de que le está costando bajar en cuanto a la tasa, ¿sí? Sin embargo, hay un tema que no es menor. Fíjense acá, por ejemplo, las divergencias que empezó a armar la tasa de 2 años, ¿no es cierto? O sea, esto realmente es llamativo. Siempre tuvimos techos importantes en movimientos de expansión de esta característica de indicador. Bueno, en fin, ahora estamos en la línea de tendencia a largo plazo y enfrentando digamos, resistencia y encima con este nivel de divergencia y de saturación en el indicador, ¿no? Entonces dice, bueno, que esto puede ser tendencial, perfecto, puede ser tendencial ahora de largo plazo. Ahora, el punto es una corrección también luce saludable y tranquilamente con una baja de bolsa se podría generar un efecto de cobertura y entonces un dato no menor. Lo que me potencia a mí a pensar de que estamos en esa probabilidad, digamos, donde el mercado puede ingresar en una fase de cobertura es esto, ¿no? O sea, las posiciones del bono de 10 años, las posiciones cortas del especulativo realmente es llamativa. De hecho, son históricas, ¿sí? Lo que observamos es un interés abierto que de alguna forma, si bien en la última semana fue creciente, fíjense que hace más o menos desde finales de agosto que hizo el pico de interés abierto, no siguió entrando flujo, digamos, ¿sí? Entonces la pregunta es, si el bono no sigue bajando, si ya hay mucha gente vendida y no siguen vendiendo bonos, ¿por qué va a subir la tasa, no? ¿Qué pasaría al contrario? ¿Qué pasaría si la tasa empieza a bajar? O sea, si la caída de bolsa se ejecuta, si eventualmente todos empiezan a querer cubrir posiciones de bono
¿qué podría pasar justamente con la tasa? Bueno, empezaría a subir los bonos por cobertura de tan masiva de posiciones vendidas en bono, de futuro de bono, digamos, de Estados Unidos, y eventualmente te puede generar una caída fuerte de tasa, simplemente por efecto cobertura. Si usted se fija, usted dice, bueno, pero ¿cómo fue históricamente esto? Bueno, justamente ese es lo más preocupante, o al menos nos pone más alerta, ¿no? Cuando miramos la historia de las posiciones, siendo de que, bueno, los comerciales, fíjense, son los verdes, perdón, eso está mal. Los fondos especulativos, esto está mal, me equivoqué yo, perdón. Los fondos especulativos son los verdes, en realidad, los comerciales son justamente los azules. Después lo voy a arreglar y le voy a mandar la presentación de manera correcta. Les pido disculpas, ¿no? En realidad, los fondos especulativos son justamente los verdes, sí, los comerciales son los azules. Te muestra que, fíjense, ¿no es cierto?, del 99 a la fecha, es histórica la posición vendida que tienen los especuladores en cuanto a bono. Entonces digo, bueno, cualquier efecto de cobertura que te pueda generar por baja de bolsa, te puede generar una caída en tasa. Entonces, eso a mí lo que me hace pensar de que la tasa le va a costar superar los niveles de resistencia, ¿sí? Vemos que hasta el momento ha sido reconocida la zona de 3.25, 3.30, que es la que venimos proponiendo en el informe y en los audios. Es cierto que todavía nunca logró validar el quiebre de 3.12, 3.10, pero creemos que, bueno, que en definitiva, mientras el mercado logre sostenerse por encima o por debajo sería estos niveles, el movimiento finalmente de ajuste en tasa podría habilitarse, así que nosotros somos más partidarios de que podamos estar más cercanos a un escenario de compra de bonos, buscando cobertura a un posible ajuste de bolsa, que pensando en que esto se va a terminar liberando un movimiento de suba. Seguramente a largo plazo esto sea para arriba, quiero dejarlo claro, ¿no es cierto? La pregunta es si el mercado va arriba en forma directa o si hace una corrección intermedia. Hoy estamos jugando la idea de que estamos en una zona de techo y que este efecto de tanto vendido se puede volver en contra con una cobertura de posiciones que terminen generando un ajuste en tasa. Lo iremos viendo, ¿sí? En cuanto al dólar, bueno, y en las monedas en términos más que nada las major, bueno, esta es otra de las cosas que estamos por definir, digamos. Nosotros venimos sosteniendo ya desde hace bastante tiempo la posibilidad de que, bueno, que este movimiento haya sido impulsivo, o sea, 5 ondas de baja del dólar, que este movimiento sea correctivo, o sea, que sea contratendencial, bueno, que no pueda romper la zona de resistencia y que termine el mercado bajando. Ahora, quiero reconocer una cosa, le está costando bajar el dólar, ¿no es cierto? Le está costando bajar el dólar. Y eso nos obliga a ser mucho más cautos. Si bien la proyección no se invalida, porque de hecho permanece vigente, digamos, es cierto que hoy estamos viendo una dinámica donde el dólar le está costando bajar. Usted me puede decir, bueno, justamente porque la tasa no está queriendo bajar, el dólar tampoco baja. Entonces, bueno, es factible, puede ser. Lo que digo simplemente es, tratando de diferenciar los análisis, lo que estamos observando es ese peso. Si realmente entonces puedo inferir que si la tasa finalmente termina habilitando el recorte, bueno, el dólar finalmente también habilitará el proceso de corrección. Pero por lo pronto, lo que me quiero quedar con lo concreto es que el mercado ha reconocido resistencia y es un dato a favor de este escenario técnico, pero que bueno, que luego de reconocerlo y de generar el ajuste, también es una recuperación que bueno, que le está costando finalmente tomar aceleración bajista, ¿no es cierto? Hoy por hoy estamos en el informe con este escenario técnico, pensando bueno, en la posibilidad de que vimos una contratendencia, de que en realidad quizás este movimiento acá, justamente pues si no me quedaría entre ondas, pensar que fue un plano irregular. Para eso el mercado debería acelerarse y esto es lo que yo estoy viendo que le está costando. De hecho, que hoy estamos teniendo una recuperación de dólar y una caída de euros, ¿no? Entonces, creo que es importante que esta zona acá, 96, 96 y medio, no sea quebrado. Yo creo que si el dólar quiebra al alza la zona de 96, 96 y medio, me puede estar comprometiendo mi escenario bajista hacia adelante. ¿Sí? En el caso del euro, sería el escenario obviamente el inverso, ¿no es cierto? O sea, es decir, el mercado fue a reconocer la zona de soporte acá abajo, entre 50 y 61.8, reaccionó, volvió a bajar y ahora está costando acelerar la tendencia alcista, ¿no es cierto? Entonces el punto es, ¿puede darse este movimiento? Sí, todavía está vigente esa posibilidad. Ahora, necesitaríamos que el mercado acelere. Cualquier caída de euro debajo de 14.40 y luego de 13, de 1.13, estaría indudablemente comprometiendo un poco el escenario técnico que estoy planteando. Entonces, son cosas que quiero dejar claro. Si bien, digamos, no están invalidadas
lecturas de proyección, sería pro euro o bajista para el dólar. Sí debo confesar de que, bueno, que veo un movimiento que le está costando tomar, digamos, dinámica, como quien dice, ¿no es cierto? Y eso al menos eleva el nivel de alerta. Yo lo que digo es, estamos posicionados hoy en los informes pensando en el movimiento pro euro y bajista para el dólar, pero bueno, creo que los stop estos, los pisos estos que vimos la semana pasada, tienen que haber sido importantes, digamos, cualquier debilidad por debajo de estos pisos nos obliga a activar stop loss, en este caso de compra de euro, y estar alerta a ver qué sigue, ¿no es cierto? Si el mercado va a buscar nuevo mínimo o no finalmente, ¿no? Así que estoy atento. La pregunta es, que ustedes me pueden hacer, pero Rubén, ¿pero por qué vos estás tan convencido o estás o crees de alguna forma de que el dólar va a bajar y que el euro va a subir? Bueno, uno de los motivos que tengo, entre otros, digamos, sí, pero uno de los motivos que tengo básicamente es ver esto, ¿no? Veo que la posición de euro que estaban, por ejemplo, de los especuladores, que estaban todos posicionados en euro en todo el rally, digamos, cuando el euro hizo todo el gran rally que se fue hasta 1.26, ¿sí? Digamos, acá se habían armado picos de compra de euros, ¿sí? Incluso se proyectaba que para fin de este año el euro iba a estar en 1.30. Bueno, luego se cambiaron todas esas expectativas, ¿sí? Y el mercado, toda esta caída de euro, lo que generó fue justamente un desarme de posiciones del especulativo, ¿ven? Un desarme. Ahora, el especulativo recién ahora está mostrando una intención de irse vendido. La pregunta es, ¿el euro se va a bajar más? ¿El euro se va a bajar más? En tanto y en cuanto, es decir, como ya toda la posición compradora de especulativo ya se limpió, la única posibilidad de que el euro siga bajando es que ahora armen posición vendedora, es decir, que la gente vea, que el especulativo vea el euro para abajo. Entonces se posiciona en consecuencia. Lo que vimos hasta el momento es que gran parte de la caída no fue por posicionamiento bajista del euro, o sea, o pro dólar, sino que lo que estamos viendo es básicamente decir, toda esta caída, todo este movimiento fue el desarme de las posiciones compradoras previamente, ¿sí? Y hoy el mercado se encuentra limpio y hoy el especulativo tiene que definir si retorna del lado comprador del euro o si eventualmente arma posiciones vendidas. Y eso es lo que estamos ahí queriendo definir justo en la zona de soporte, ¿sí? Por ahora vemos una intención leve de que está queriendo armar posición vendida, pero bueno, vamos a ver si eso se potencia o se filtra rápidamente, ¿no? Ese es un punto por el cual uno está pendiente. Otro dato es el cambio de humor. Cuando arriba en 1.26 el 75%, digamos, de la gente estaba bullish en euro, hoy vemos solamente el 25%. Como ustedes saben, el consenso habitualmente, este consenso trabaja entre 75 y 25. Generalmente cuando estamos en proceso entre 25 y 20 te dice que estamos más cerca de un piso que de un cambio de tendencia o de una continuación de tendencia. Entonces, lo que quiero mostrarles es decir, tengo argumentos técnicos para poder avalar la posibilidad de piso. Lo que sí quiero yo es no entrar en necedad y decirles, bueno, el movimiento de salida se está tornando un poco más complicado de lo esperado y por eso necesitamos cierta dinámica que se despegue de la zona de pisos y de soportes fuertes para poder ir validando indudablemente lo que vamos proyectando, ¿ok? Luego el oro, bueno, el oro que tanto se ha hablado de estos días, porque obviamente es un activo que, bueno, que siempre actúa como refugio. Sabemos que cuando el euro sube, el dólar baja, ¿sí? Habitualmente el oro termina siendo un poco, digamos, el atractivo, ¿sí? Y en el caso y más, si eventualmente las bolsas empiezan a bajar. Lo que estamos viendo básicamente es un intento de reacción hasta el momento. El oro ha sabido reconocer la línea de tendencia esta de largo plazo, ¿sí? Bajista, fíjense cómo se ha terminado apoyando. Incluso terminó quebrándola temporalmente, pero luego se logró recuperar por encima y se ha mantenido por encima de la línea. Ahora ha intentado despegarse. La pregunta ¿es posible que estemos en este movimiento? Sí, pero también soy consciente de que para que este movimiento se dé, se tiene que dar varias cosas. Tiene que dar, por ejemplo, que el dólar baje, que el euro suba, es decir, se tiene que dar en su conjunto el contexto, digamos, ¿no es cierto? Y hasta ahora lo que estamos viendo es eso, un intento de reconocimiento de soporte, reacción del oro. Bueno, va acorde con lo que vimos, reconocimiento de resistencia del dólar y baja del dólar, ¿sí? Está acorde también con lo que vimos, reconocimiento de soporte del euro y reacción del euro, pero todavía no terminó de armar tendencia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Hoy estamos posicionados o pensando en esta condición, pero bueno, en definitiva somos conscientes de que todavía no salimos tampoco.
no nos hemos despegado demasiado de la zona de fuego, porque sabemos que cualquier posición de oro que revierta la baja de estos niveles y quiebre la zona de 1200, 1180, anularía directamente la posibilidad de salida y habilitaría caídas importantes. Entonces, por eso mismo tenemos que estar cautos. La pregunta es, ¿hay alguna chance de pensar de que acá vimos pisos? Bueno, sí, y eso es justamente lo que estamos buscando. ¿Sí? Yo diría que ya los niveles de $1.200 a la baja no deberían ser quebrados. Podemos buscar los 1.180, que son estos mínimos, pero sería ya lo más conveniente que los $1.200 no sean quebrados y que el mercado escale en forma directa. Inicialmente buscando 1.260, 1.290, sí, y posteriormente arriba de esto ya liberando tendencia. Lo que podemos observar es lo mismo acá, ¿no ven? Es una posición de oro que estaba realmente muy compradora en su momento, que se limpió con toda la caída y que hoy están observando que los fondos están queriendo entrar del lado vendedor. Ahora, esto que ustedes ven acá, justamente me lo compartió otro día un cliente, es histórico, es decir, en general hace muchísimo tiempo que los fondos no se van cortos en oro, claramente porque están viendo la suba de tasa, porque están viendo, bueno, la suba del dólar, ¿no es cierto? La pregunta es si eso se confirmó. Bueno, hasta el momento no se confirmó ni la suba de tasa ni la suba de dólar. Entonces, atentos con esto, porque la última vez que tuvimos una posición vendedora, lo que nos encontramos fue con esto, ¿ven? Fíjense, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, una condición donde, fíjense, estos serían estos son los especulativos y los azules son los comerciales. La última vez que los especulativos fueron del lado vendedor fue el piso, ¿no? Fue el piso histórico de $250 allá en el año 2000, ¿ok? Entonces, esto te muestra la posibilidad también de un dólar, de un oro en zona de piso, ¿ok? No tenemos mucha historia de los fondos especulativos yéndose del lado vendido para el oro. Esto te muestra también a una posibilidad de que, bueno, de que en términos generales es un activo porque siempre actúa como refugio y generalmente es un activo que suelen comprarlo mucho más de que venderlo, ¿sí? Hoy el comercial salió a comprarlo fuertemente y eso te muestra, cada vez que el comercial te lo compra fuertemente, te muestra que estamos en una zona base o una zona posibilidad de piso. Así que veremos. Por lo pronto estamos en ese escenario, ¿sí? Somos conscientes de que no nos despegamos demasiado, pero en definitiva estamos en un escenario pensando donde la tasa está haciendo techo, donde el dólar eventualmente no debería subir, sino debería recortar. En ese camino el euro debería subir y en ese camino el oro también debería intentar subir si realmente estamos del lado correcto, ¿ok? Veremos si finalmente qué pasa. Yendo a emergentes, quería mostrarle, bueno, acá la situación está un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un mercado que están totalmente, digamos, desacoplado, no me salía la palabra, perdón, con respecto a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos recién estamos haciendo techos, estos se han desplomado mucho antes. Recordemos un poco la posición de que está, cuando hablamos de emergente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en realidad el ETF de emergente, que es el EEM, que están viendo ustedes acá, sí, recordemos que tiene una composición muy fuerte del mercado asiático, ¿no es cierto? Entonces, China es el activo que más pondera sobre este activo. Lo que vamos a ver en realidad es cómo el mercado fue a buscar la zona de media de 250, del 50% de recorte de Fibonacci y todo el avance previo. Fue a buscar la media de 200, que en su momento, bueno, la bailó bastante, digamos, pero que, bueno, ahora está actuando como zona de contención. Nosotros necesitamos el mercado por lo menos que salga de la zona esta del canal bajista, de la línea de tendencia esta, que ya le hemos planteado también desde los audios, ¿sí? Necesitamos que salga de ahí, eso sería un movimiento arriba de aproximadamente de 42, ¿sí? Para poder efectivamente pensar 42, 42 y medio, para poder pensar una liberación al menos de recuperación más importante, ¿sí? ¿Es posible que veamos un piso acá? Sí, pero sabemos que para que esto ocurra, principalmente hay algunos mercados asiáticos que tienen que reaccionar a la debilidad que estén llevando actualmente, entre ellos obviamente China, ¿sí? Como yo les mostraba recién, esta es la composición del EEM y esto te muestra claramente, bueno, de que acá está la composición fuerte, ¿no? China, Corea, Taiwán, es decir, tenemos una situación donde cuando estamos jugando este ETF no estamos jugando exactamente a Brasil, digamos, ¿no es cierto? Ni a México, le estamos jugando básicamente una composición muy fuerte del sector asiático y este es el que nos tiene que validar el movimiento de rally para el resto, digamos, ¿sí? Hoy necesitamos superar la zona de 42, 42 y medio para poder salir de la zona de fuego, pensar que estos pisos fueron importantes y que realmente entramos en un proceso de recuperación mayor.
La pregunta es, ¿puede habilitarse este avance de emergente cuando Estados Unidos está diciendo que se va a caer? Bueno, realmente no tengo respuesta para eso y son todas las dudas que uno se plantea, pero bueno, también podía haber presumido de que si Estados Unidos seguía subiendo, esto iba a seguir subiendo y finalmente no lo está haciendo. Entonces, de alguna forma estamos en un contexto donde hay ciertas disociaciones y lo que más conviene en ese momento es llevar los análisis de manera independiente, como quien dice, ¿no es cierto? Hoy la posibilidad de piso está, necesitamos la validación. Bueno, como hablábamos recién, este es el FXI es el ETF de China, entonces fíjense cómo fue a buscar justamente el 61.8 de Fibonacci y ahora está queriendo enfrentar el promedio móvil de 200, ¿sí? Ahora que en su momento ya lo fue quebró, ahora está queriendo enfrentar como resistencia. Si este ETF realmente sale al alza, bueno, va a dar mucho aire para que el emergente finalmente rompa la zona de resistencia. Así que yo diría que tenemos que estar muy pendientes a ver si esto se termina quebrando debajo del 61.8. Bueno, estamos en el horno, que diría yo, porque bueno, porque eventualmente esto no va a sostener y va a continuar el proceso de baja. Así que seguir el FXI me parece un dato importante para poder ir evidenciando si estamos dentro de la zona de piso de emergente o no, ¿ok? Un dato no menor, fíjense, es justamente este escenario donde tenemos emergente versus Dow, ¿no? O sea, lo que ustedes pueden observar es, bueno, todo el proceso de apreciación que tuvimos justamente del Dow con respecto a emergente, ¿no? O sea, como en emergente estamos casi en los niveles del año 2004-2003, digamos, ¿sí? Cuando empezó todo el boom de los commodities y demás. La pregunta es, ¿podrá Estados Unidos, emergente, sobrevivir a una caída de Estados Unidos? Y digamos, de manera apurada uno diría, no va a poder sobrevivir. Y capaz que vamos a buscar la parte inferior del canal y esto que ustedes ven ya con demasiada apreciación del Dow, aún en el escenario bajista, el emergente se va a seguir debilitando. Bueno, no lo sé, por lo pronto eso es lo que podemos inferir hoy de la lógica, digamos, ¿sí? Lo cierto es que, como le dije anteriormente, es un mercado emergente que ha sido muy castigado y tranquilamente la caída de Estados Unidos por ahí no necesariamente, no sé, si se da con baja de tasa, en fin, hay que ver cuál es el partido que juega. Hoy cuesta mucho pensar de que Estados Unidos se vaya a caer y emergente sostenga, ¿no? Pero bueno, que yo quisiera ver cómo se va desarrollando eso, ¿ok? Finalmente, bueno, Brasil, no me quiero pasar del horario, ya estoy medio jugado en el horario. Brasil, bueno, es un dato no menor, Brasil es importante dentro de la región, principalmente para Argentina. Lo que estamos viendo acá es una armonía de comportamiento, es decir, todavía no podemos decir que Brasil liberó tendencia, fíjense que viene llevando esa línea de tendencia a largo plazo de los máximos históricos, ¿sí? O podemos ver que todo el bear market luce ya con contratendencial, que el mercado puede haber hecho un proceso inicial de caída. La baja fue justo a los niveles de soporte, fíjense en mínimos previos, ¿sí? Incluso acá está el 61.8 de recorte de todo el avance previo y el mercado reaccionó. Ahora la pregunta es, ¿esta reacción es suficiente ya para pensar en liberación tendencial? La realidad es todavía que no. Sí hay una armonía de corto plazo en pensar de que, bueno, que puede continuar, pero lo ideal sería ver un movimiento acá arriba de la zona de 42, 42 dólares, 43, para poder pensar finalmente en la liberación. Ahí estaría rompiendo el promedio móvil de 200 meses y estaría rompiendo la línea de tendencia. Si eso ocurre, vamos a tener rally y vamos a tener bull en Brasil. ¿En qué contexto Estados Unidos? Bueno, veremos, ¿sí? El punto es si no puede superar esto Brasil, ¿sí? Si el Brasil no puede superar esto, te puede generar nuevas correcciones, ¿no es cierto? Fíjense, por ahora hay una armonía acorde, ¿no? O sea, el mercado viene desarrollando, fíjense, la onda 1, 2, la onda 3 incluso con 5 ondas internas. O sea, ayer reaccionó, ayer le mandé un audio diciéndole justamente por el rally que estaba teniendo por encima del promedio móvil. Todo indicaría que podría ir a buscar la zona de 41, 42, pero bueno, el mercado necesita superar esta zona para poder liberar tendencias, ¿sí? Y eso indudablemente es lo que estamos al pendiente. Si no puede, lo que va a terminar generando es una corrección parcial de esto y bueno, y tendremos que ahí sobrevivir en ese contexto, ¿sí? En ese caso las noticias van a ser, si el mercado corrige, las noticias van a ser el triunfo de Bolsonaro ya estaba descontado y ahora el mercado quiere ver qué hace, digamos, ¿no? O sea, el típico comportamiento de las noticias después de lo que hace el mercado, digamos, atrás del mercado, ¿no es cierto? Así que veremos. Por lo pronto yo diría, esta es la zona de trading, digamos, que tenemos que ir a buscar. Ahí yo creo que es una buena zona para tomar ganancia de corto plazo y ver qué pasa, digamos, ¿no? Después veremos finalmente si conviene o no irse nuevamente largo o no.
Respecto al real, bueno, es un dato positivo también reconocer de que fue a reconocer niveles históricos de resistencia, que ha revertido y que hoy está enfrente a la zona de 370, 365, que es zona clave. Esto es lo que le planteaba también ayer en el audio, ¿no? Reconocimiento, soporte y ver si aún hay una reacción. Esto, si te hace este movimiento de recuperación, bueno, significa que el ETF también va a reconocer la zona de acá y va a terminar habilitando el recorte. Es decir, de corto plazo, es decir, quiero decir, puedo ser muy positivo para Brasil de fondo, principalmente si quiebra la zona de resistencia, pero de corto plazo podemos estar cerca de una zona de techo, entonces atentos con eso, ¿sí? Podemos tener un ajuste de ETF y podemos tener también un rebote del dólar frente al real, así que atentos con eso, ¿ok? Finalmente, para cerrar, me quedan 5 minutos, quería mostrarle algo de petróleo. El petróleo lo que vimos es que una vez que alcanzó la zona esta de fuego entre 75 y 85 dólares, que está dado justamente por la línea de tendencia de largo plazo, está dado por los Fibonacci, digamos, más que nada entre el 38 dólares y el 50%, vemos que el mercado le cuesta, ¿no? Se le cuesta. Y vemos esta línea de tendencia que es la que más asusta. ¿Por qué digo la que más asusta? Por la pendiente, porque es una pendiente que no admite demasiado lateralización más, digamos, ¿no es cierto? Es una pendiente muy pronunciada que me dice, mira, yo me caigo debajo de zona de 68 dólares, 67 dólares y medio y habilito una corrección importante. Veo, por ejemplo, esta situación. Esto es lo que a nosotros nos motiva estar muy atentos a este escenario, ¿no? A la posibilidad de que en realidad lo que estemos viendo en el petróleo sea justamente un escenario donde ya vimos un techo y tenemos una fase de corrección. Lo ideal sería esperar la confirmación, ¿no es cierto?, debajo de 68 dólares, ¿sí? ¿Por qué estoy en escenario más pensando en una corrección de petróleo? Principalmente por esto, ¿no? O sea, ven la posición de los fondos especulativos está comprada, se redujo, ¿sí? A los extremos, digamos, de los extremos que había alcanzado justamente hacia abril y mayo, se redujo bastante, pero fíjense el interés abierto, es decir, no está entrando flujo aún cuando el petróleo fue a 72 dólares estos días y incluso a 75 dólares en su oportunidad, digamos acá, hacia julio. Fíjense que el mercado aprovechó ese movimiento de suba para desarmar posiciones y el interés abierto se está desplomando. Esto me habla de que no está entrando flujo al alza en el mercado y esto puede pincharse en cualquier momento. Es decir, mi idea es, todavía no está confirmado, pero lo cierto es que si el mercado se cae por debajo de la zona de 68 dólares, podríamos entrar en una fase de corrección para el petróleo y atentos con ellos también en cuanto al impacto que pueda generar algunos mercados de Latinoamérica, principalmente porque, bueno, sabemos que hay algunos países que van asociados a esto, en el caso de Colombia, bueno, con lo que pueda pasar Ecopetrol, en el caso, bueno, en algunos casos México también, digamos, el mismo Brasil con Petrobras, en fin. Veremos finalmente cuál es lo que puede habilitarse si el petróleo finalmente entra en ese proceso de corrección mayor, ¿sí? Para cerrar finalmente y hablando un poco de conclusiones, me quedan 2 minutitos nada más. Bueno, quería simplemente, en base a lo que planteamos, hoy estamos pensando, digamos, en un balanceo de estrategia de cartera internacional. Obviamente esto va enfocado puramente a las expectativas que uno tiene. El PSQ es básicamente, este es el ETF que le juega en contra al Nasdaq, digamos, uno compra este ETF y ante la compra de este ETF lo que espera básicamente es bueno, la caída del Nasdaq, ¿no es cierto? Estamos jugando a la idea de que, bueno, que el mercado puede ser para abajo, claramente, sí, de la bolsa americana y que indudablemente este ETF se fortalecería. Este no es ultra, este no es un ETF que se potencia en realidad, ¿sí? Entonces, eso a mí me gusta. Yo no me gustan esos ETF que juegan por 3, por 2, digamos, esas cosas no me gustan. Prefiero jugarle a uno directo, ¿no? Bono, ¿por qué? Bueno, porque estoy viendo una zona de techo y creo que la caída de bolsa puede generar una cobertura de la posición corta de bono y eso puede generar indudablemente una recuperación en los bonos de 10 años, entonces estoy atento a eso. Metales por el mismo sentido, pensando en la posibilidad de que, bueno, la baja de tasa y rebote de bono te pueda generar una recuperación mayor y la salida del oro principalmente. La plata también está en un escenario también de intento de salida, pero primero el oro debería salir. Y Brasil emergente con una porción todavía chica porque, bueno, la pregunta es, ¿esto es incongruente con respecto al resto? Es cierto, pero bueno, lo que juego un poco es a la idea de balancear. Si me estoy equivocando en el resto, entiendo de que Brasil emergente son los dos mercados que más tienen que subir y me van a ayudar al menos a reordenar mi cartera si eventualmente me estoy equivocando en la tendencia y todavía estamos dentro de un bull en Estados Unidos, seguramente me van a ayudar bastante a rebalancear
la cartera hacia más adelante, ¿sí? Es simplemente una idea, esto no es obviamente ciencia cierta, pero de alguna forma es una idea operativa que planteo ante el contexto actual que veo en el mercado internacional. Bueno, gente, gracias por el aguante. Traté de ser también siempre con los horarios, ir siempre a tono, digamos, para que, bueno, liberarlo rápidamente. Este ETF, perdón, este webinar se está grabando, así que luego le voy a compartir a todos digamos, la grabación, ¿ok? Así que les mando un abrazo y quedo a su disposición vía chat, vía mail o teléfono, lo que quieran, ante cualquier consulta. Les mando un abrazo grande y que tengan buena jornada. Chau, chau.